era libre. Se mantendría con su trabajo. Viviría por fin en el centro de Melbourne, no en la pensión de dudosa reputación de la señora Schmidt, sino a la vuelta de la esquina, en Ferry Street, en un destartalado edificio de piedra, dividido en un laberinto de habitaciones y pequeños apartamentos. Allí vivían Katie Greb y Laverne, su prima de más edad, e invitaron a Rebecca a que se mudara con ellas. Su parte del alquiler iba a ser solo unos pocos dólares a la semana, lo que puedas pagar, Rebecca. Al principio, durmió sobre una pila de mantas en el suelo, aunque acababa el día tan agotada que daba lo mismo donde durmiera. Trabajó de camarera, trabajó de dependienta, hasta que, finalmente, pasó a ocuparse de la limpieza de las habitaciones en el Hotel General Washington. Fue Leora Greb, de nuevo amiga de Rebecca, quien le ayudó a conseguir aquel empleo. Di que tienes 18 años, le aconsejó. Nadie lo pondrá en duda. A Rebecca le pagaban en metálico, con el dinero contado en la palma de la mano. El hotel no comunicaría sus ingresos a Hacienda, de manera que no tendría que pagar impuestos, ni tampoco pagaría sus cuotas de la seguridad social. No figuras en los libros, ¿entiendes? Facilita las cosas. Amos Rupp, el encargado del personal de cocina y de limpieza, les hizo un guiño, como si se tratara de una broma cariñosa entre los dos. Antes de que Rebecca pudiera retroceder, Rupp le pellizcó la mejilla con el índice y el corazón de la mano derecha. No haga eso, duele. La expresión de Rupp pasó a ser dolorida y juguetona, como un adulto puede fingir que compadece a un niño que se ha hecho daño de alguna manera tonta e intrascendente. Vaya, lo siento. Rupp era feo y chato, con una boca que parecía aplastada. Podía haber tenido cualquier edad, entre 35 y 55 años. En la pared, detrás de su mesa, había una foto enmarcada de un joven en uniforme del ejército de los Estados Unidos, pelo oscuro, enjuto, si bien con las inconfundibles facciones del Rupp de más edad. Su despacho era un cuchitril sin ventanas en la parte trasera del hotel. Leora le dijo a Rebecca que no se preocupara por Rupp, porque probaba aquello con todo el servicio doméstico femenino, y a algunas les gustaba y a otras no. Básicamente, tiene buen corazón, me ha hecho algunos favores, te respetará si es eso lo que quieres, y si trabajas bien, date cuenta, dijo Leora, como si fuera una buena noticia. No nos pueden despedir a todas. Rebecca se echó a reír. De hecho, eran buenas noticias. Sus trabajos anteriores la habían colocado en una proximidad no deseada con los hombres que contrataban, siempre muy conscientes de su presencia femenina, estudiándola con la mirada y juzgándola. Habían sabido además quién era la hija de Jacob Schwartz. En el General Washington había muchos empleados. Las camareras eran en su mayor parte invisibles, y Leora
había prometido no contarle a Rob ni a nadie quién era Rebecca, de quién era hija. De todos modos, eso ya no es noticia en Melbourne. Con la guerra está sucediendo lo mismo. La gente empieza a olvidarse. La mayoría, por lo menos. ¿Era verdad aquello? Rebecca quería creérselo. Siempre se había fijado en el Hotel General Washington, situado, a causa de la configuración del terreno, por encima de Main Street, pero hasta que Leora la llevó allí para que pidiera trabajo, no había entrado nunca. El concurrido vestíbulo principal, con su suelo reluciente de baldosas negras, su mobiliario de cuero y sus adornos de bronce, los helechos en macetas, las arañas y los espejos ornamentales, era sin duda uno de los espacios interiores más amplios en los que Rebecca había estado nunca, y desde luego el más impresionante. Le preguntó a Leora cuál era el precio de una habitación por una noche, y cuando Leora se lo dijo, Rebecca respondió escandalizada: ¿tantísimo dinero solo por dormir y sin que después te quede nada? Leora rió al oírla. Iba guiando a Rebecca por el vestíbulo hacia una puerta en la parte de atrás con el letrero «Solo empleados». Rebecca, dijo, las personas que se alojan en un hotel como este tienen dinero, y las personas que tienen dinero dan propinas, y además, a veces, conoces a hombres de buena posición social. La habían contratado sin figurar en los libros, y en su ingenuidad, Rebecca pensó que aquello era una cosa muy buena, sin impuestos. Le gustaba que hubiera tantos empleados en el General Washington. La mayoría llevaba un uniforme que indicaba el trabajo que hacía y su categoría. Los uniformes más llamativos eran los de los varones, el portero jefe, los ayudantes del portero, los botones. No todos los botones eran jóvenes, había algunos hombres muy maduros. El personal de dirección llevaba traje de calle y corbata. Solo había camareros en el mejor de los restaurantes del hotel e iban elegantemente vestidos. El personal femenino eran las telefonistas, las secretarias, las camareras del más modesto de los dos restaurantes y del ruidoso bar, las ayudantes de cocina y las camareras para las habitaciones. Un pequeño ejército de camareras. La de más edad era una mujer fornida, de pelo blanco y de unos 60 años, que aseguraba orgullosa haber trabajado en el General Washington desde que el hotel abrió sus puertas en 1922. Rebecca era la más joven. Las camareras vestían uniforme blanco de rayón con una falda que les llegaba a media pantorrilla y mangas cortas cuadradas. El uniforme que le dieron a Rebecca era demasiado grande en el busto, pero estrecho en los hombros y en las axilas, y a Rebecca no le gustaba nada la sensación de la tela al deslizársele sobre la piel. Sobre todo, le fastidiaba la obligación, por ser empleada de aquel hotel, de llevar medias en todo momento.
Maldita sea, no podía y no iba a hacerlo. En el verano húmedo del Valle del Chautauqua, arrastrando una aspiradora, fregando suelos, era pedir demasiado. Ahí es donde quieres que Amos Rub esté de tu parte, corazón. Si le caes bien, las cosas son distintas. Si no le gustas, aplica las reglas a rajatabla. Todo un hijo de puta. Solo superficies. Lo puedo hacer. Le gustaba empujar su carro de camarera a lo largo del corredor, carro que estaba lleno de ropa de cama, toallas, artículos de limpieza, pastillas pequeñas de jabón perfumado. En su desangelado uniforme blanco de rayón, era invisible para la mayoría de los huéspedes del hotel y nunca los miraba a los ojos, incluso cuando alguno de ellos, varones, invariablemente le dirigía la palabra. Buenos días, bonita mañana, ¿eh? Si quiere hacer ahora mi habitación, señorita, puedo esperar. Pero Rebeca nunca limpiaba una habitación con el cliente dentro, mirándola. Nunca se quedaba en ninguna habitación con un cliente y con la puerta cerrada. Le encantaba la soledad de aquel trabajo. Mientras deshacía camas, retiraba toallas usadas de los cuartos de baño, pasaba la aspiradora por las alfombras. Podía hundirse en un hipnótico sueño poco profundo. Una habitación vacía y nadie que la estuviese viendo. Lo que más le gustaba era el momento de abrir la puerta y de entrar, porque en su calidad de camarera disponía de una llave maestra para todas las habitaciones. Ella, Rebecca Schwartz, que no era nadie, y sin embargo podía pasar invisible por las habitaciones del general Washington, una de muchas camareras, una palabra que Rebeca no conocía de antes. Se imaginaba la boca de Jacob retorciéndose de desprecio mientras la pronunciaba. Camarera, limpiando lo que ensucian los cerdos. Mi hija. Pero incluso a Jacob Schwartz le hubieran impresionado las habitaciones del general Washington, unas ventanas tan altas que llegaban casi al techo, a más de 3 metros, cortinas de brocado y dentro vaporosos visillos blancos. Era cierto que en algunas de las habitaciones más pequeñas la alfombra de color vino tinto tenía calvas, pero en cualquier caso era de excelente calidad, hecha de lana. Espejos relucientes reflejaban la ágil figura de Rebeca envuelta en rayón blanco, su rostro borroso de pálido color aceitunado. Muy pocas veces se miraba a Rebeca en aquellos espejos porque lo característico del hotel era el anonimato. En la cuidada casita de la señorita Luther, todo había sido demasiado personal, todo tenía demasiado significado. En el general Washington, nada era personal y nada significaba nada, excepto lo que se veía, a excepción de las suites del 7º piso o ático que Rebeca no había visto nunca. Las habitaciones
estaban amuebladas de la misma manera, idénticas colchas, pantallas, papel para cartas, sobres y blocs de notas con el membrete dorado del hotel en relieve en escritorios idénticos, colgados de las paredes, incluso idénticas reproducciones de cuadros del siglo XIX que representaban escenas del canal de barcazas del lago Erie a comienzos de siglo. Quizá en las camas idénticas los sueños lo eran también. Nadie lo sabría, porque nadie querría reconocer que sus sueños eran idénticos a los sueños de los demás. Tal era el consuelo de lo impersonal. Los huéspedes llegaban y se marchaban del hotel. Las habitaciones se ocupaban y luego se vaciaban bruscamente. Con mucha frecuencia, Rebeca ni siquiera alcanzaba a ver a los desconocidos. Si se cruzaba con ellos en el pasillo, bajaba los ojos. Sabía que no debía abrir nunca la puerta de una habitación sin antes llamar decidida con los nudillos e identificarse, incluso cuando estaba segura de que no había nadie dentro. La mayoría de los huéspedes del general Washington eran varones, hombres de negocios que viajaban en automóvil o en tren durante los fines de semana. Aumentaban las posibilidades de que hubiera mujeres y parejas. Era costumbre de aquellos desconocidos dejar propinas para la camarera en una cómoda, pero Rebeca aprendió pronto a no esperar nada. Podía encontrar hasta $2 o tan solo unas pocas monedas de 5 y 10 centavos, y otras veces nada. Los hombres tendían a dejar propina, le explicó Leora, aunque si estaban con su esposa, a veces la mujer se guardaba la propina sin que el marido se enterara. ¿Y cómo lo sabía Leora?, se preguntó Rebeca. Los hombres de más edad tendían a ser más generosos que los jóvenes, y si cruzabas unas cuantas palabras con un huésped o si le sonreías, casi con toda seguridad te dejaban una propina. Katie y Laverne tomaban el pelo a Leora con ciertos amigos suyos que en sus viajes pasaban con frecuencia por Milburn. Leora comentó con una risa de enfado: son caballeros, al menos no como algunos malnacidos. No era ningún secreto que el barman del hotel era amigo de Leora y que le había presentado a algunos de aquellos conocidos a lo largo de los años. También se lo había planteado a Rebeca, pero Rebeca dijo no, ni siquiera por una propina de $50, cariño. No, no. De hecho, Rebeca no se había permitido plantearse si una propina de $50 era una posibilidad o uno de los chistes de Mullingar, dado que a ella, por su semana de trabajo de 6 días y 8 horas, se le pagaba precisamente $48 contados en la palma de la mano por un Amos Rupp con sonrisita de complicidad. Rebeca sentía asco ante la idea de que la tocara un desconocido. La posibilidad de sexo por dinero no era algo en lo que quisiera pensar, puesto que sabía, aunque tuviera que fingir
no estar al tanto que Katie y Laverne, las dos, aceptaban algunas veces dinero de los hombres con los que salían, al igual que Leora. Como Katie decía, con un encogimiento de hombros, es solo una cosa que sucede, nada que estuviera planeado. Era cierto, encuentros así no parecían estar planeados. Bastaba con que fueras chica, joven y, al parecer, sola y desprotegida. Un hombre podía volver a su habitación del hotel con la excusa de haber olvidado algo cuando Rebeca la estaba limpiando. Otro la miraba sonriente en el pasillo como si no la hubiera visto hasta aquel momento y empezaba a hablarle con aire de forzada intimidad. Rebeca sonreía cortésmente y seguía empujando su carro de camarera a lo largo del corredor, moviendo la cabeza como si no entendiera, y el individuo no la seguía, excepto si estaba muy borracho o era muy agresivo. De acuerdo, Encanto, como tú quieras, o haciéndose extrañamente eco de Amos Roop. ¿Eh? Lo siento. No era posible predecir qué propina descubriría Rebeca después de uno de aquellos encuentros. Le podían dejar unos centavos esparcidos entre sábanas manchadas o un billete de $5 doblado sobre el tocador, y se podía encontrar con una habitación devastada, un cuarto de baño asqueroso, un retrete usado sin tirar de la cadena. Incluso en tales casos, Rebeca entendía que no se trataba de nada personal, que aquello no significaba nada, hasta en las ocasiones en que no se había producido encuentro alguno, cuando ni siquiera había vislumbrado al huésped del hotel, ni él a ella. Rebeca se despertaba a veces bruscamente de su éxtasis de camarera al tropezarse con una habitación en un estado lamentable. Nada más entrar se reconocía un olor: whisky derramado, cerveza, comida por el suelo, olores a sexo, olores a excusado, inconfundibles. Había ropa de cama arrastrada por el suelo como en una juerga de borrachos, sábanas con manchas, mantas chamuscadas por cigarrillos, fundas de almohada empapadas en brillantina, alfombras sucias, cortinas de brocado arrancadas de sus enganches y amontonadas en el suelo, bañeras con franjas de porquería, vello púbico en los desagües. Había que limpiar todos los sumideros de los cuartos de baño, no simplemente limpiar, sino conseguir lo que Amos Roop llamaba dejarlo todo como los chorros del oro. Roop era conocido por hacer inspecciones al azar en las habitaciones. Lo peor eran los retretes sucios, orines e incluso excrementos esparcidos por el suelo. Pero hasta en aquello encontraba Rebeca una satisfacción perversa. Lo puedo hacer, soy lo bastante fuerte. Todas las camareras tenían, a la larga, experiencias como aquellas. Ser ama de casa y madre no resultaría muy diferente. A medida que la habitación iba quedando limpia, a medida que Rebeca fregaba, restregaba, pasaba la aspiradora, hacía la cama, a medida
que devolvía el orden a lo que había sido tan desagradable, empezaba a sentirse eufórica. Cuando el fuerte olor de la lejía reemplazaba a otros olores en el baño y el espejo y la porcelana blanca del lavabo brillaban, su ánimo revivía. ¡Qué fácil es esto! Superficies. Vivía así, sin pensar. Se dejaba llevar día a día. La equivocación de su madre había sido casarse, tener hijos. Como consecuencia de aquel error, habían seguido todos los demás. Deseosa de agotarse trabajando para, por la noche, hundirse en la inconsciencia sin soñar, o, si soñaba, sin recuerdos. Menuda suerte, y tú lo sabes, nacida aquí. Algunos días funcionaba como una sonámbula, apenas consciente de lo que la rodeaba en los corredores de techo alto del General Washington, aquel hotel en el que, en vida, Jacob Schwartz no había entrado nunca. Camarera, papá, eso es lo que soy. Era su venganza contra él, o quizá contra su madre. Había dejado bruscamente a Rose Luther y se sentía culpable. Una noche, cuando la casa estaba a oscuras, se había escabullido de manera furtiva y cobarde. Pocos días después del domingo de Pascua, nunca más tendría que oír los sermones del reverendo Deegan. Nunca más la mirada de dolor y de reproche de la señorita Luther, lanzada de reojo como un anzuelo. Había hecho, en secreto, planes con Katie y con Laverne, que la habían invitado a irse a vivir con ellas, de manera que, mientras la señorita Luther dormía, Rebecca hizo su cama con mucho cuidado, por última vez, y dejó sobre la almohada una breve nota. Le había costado tanto escribirla. Rebecca lo intentó una y otra vez y no consiguió más que esto. Querida señorita Luther, muchas gracias por todo lo que me ha dado. Me gustaría que, escrita con la tiesa caligrafía de colegiala que la señorita Luther había instalado en sus alumnas de la escuela primaria, Rebecca trató de pensar en algo más que decir, pero sintió el sudor que le brotaba por todos los poros del cuerpo. Lo cierto era que se avergonzaba mucho de sí misma, que además le molestaba perder el tiempo con Rose Luther, mientras sus amigas la esperaban ansiosas en su apartamento de Ferry Street, y que estaba impaciente por reunirse con ellas porque ya había pasado la medianoche. Solo se llevaba sus posesiones más preciadas, el diccionario ganado en el concurso de ortografía y muy pocas prendas que la señorita Luther le había comprado y que todavía le sentaban bien y no resultaban demasiado infantiles y ridículas en ella, tan alta y larguirucha. Finalmente rompió la nota que había escrito y lo intentó de nuevo. Señorita Luther, muchas gracias por todo lo que me ha dado. Jesús se portará mucho mejor con usted de lo que he hecho yo. Lo siento, Rebecca Esther Schwartz.
Capítulo 29.